Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Platicábamos en el culto anterior acerca de lo que dice la Biblia que es la verdad. ¿Para qué necesitamos la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? No estoy diciendo las mismas cosas de diferente manera, no. Cuando decimos, por ejemplo, ¿cuál es la verdad? Es cuál es la enseñanza verdadera. ¿Quién es la verdad? Estamos hablando de una persona. ¿Qué es la verdad? Es en qué consiste lo que es la verdad. Y veíamos que necesitamos la verdad según San Juan 8:32. La necesitamos para ser libres. San Juan 8:32 dice el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La misma verdad nos hará o nos hace libres. Gloria al Señor Jesús. Y platicábamos que para entender ese texto es bueno estudiar también el contexto del texto. Y el contexto del texto nos dice el versículo 30: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, el primer gran paso para conocer la verdad es escuchar al Señor Jesús, el mensaje del Señor Jesús. 2. Decía ahora Jesús a los que le habían oído y creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Platicábamos, hermanos, que su palabra de él, ¿cuál es la palabra del Señor Jesús? El Evangelio. El Evangelio. Muy bien, gloria al Señor. No lo decimos nosotros, lo dice la misma Escritura. Amén. San Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. El Evangelio es de Jesucristo, Hijo de Dios. Y San Marcos 1:14 dice: más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿qué predicaba Jesús? El Evangelio. ¿Y qué mandó a creer? Dice, y diciendo, versículo 15: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en qué cosa, en el Evangelio. ¿Qué mandó a predicar? San Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo, predicad ¿qué cosa? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es la palabra de Jesús? El Evangelio es la palabra de Jesús, es el mensaje de Jesús. Entonces, cuando Él dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿a qué palabra se refiere? A la única que Él trajo. Su palabra es el Evangelio. Gloria al Señor. Por eso la doctrina de la iglesia verdadera se ciñe estrictamente al Evangelio. No se ciñe a los salmos. No se ciñe a los salmos. Por ejemplo, nosotros meditamos que el Salmo 139:22 y desde el 21 nos manda a odiar a los enemigos de Dios y aborrecerlos con perfecto odio. ¿Podemos hacer nosotros eso? No, Cristo en su Evangelio nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, os persiguen y os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Una enseñanza totalmente distinta. Entonces, ¿para qué los salmos? De eso hay una enseñanza. Hoy nuestros enemigos son espirituales. Aborrecemos es el pecado, aborrecemos es la iniquidad, aborrecemos es el ofender a Dios. En el Salmo 150, algunos se basan de ese salmo para usar instrumentos musicales muertos. Pero platicábamos que también el Salmo 118, versículo 27, dice: Dios es Jehová, que nos ha resplandecido. Y manda y dice el Salmo 118, versículo 27: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y no hacen eso los falsos. Los que usan el 150 para usar instrumentos no atan víctimas con cuerdas a los cuernos del altar para ofrecer sacrificios. Como también el Salmo 51:19 dice: entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Entonces te dicen: lo que pasa es que aquello era en aquel tiempo.
Bueno, también en aquel tiempo eran los instrumentos. De hecho, el Salmo 150, que habla de los instrumentos, empieza diciendo: alabad a Dios en su santuario. Es decir, era en aquel lugar que se debían utilizar los instrumentos. Amén, gloria al Señor. Era en aquel lugar, en el tabernáculo, que posteriormente fue el templo. Entonces nuestra doctrina se ciñe al Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de Jesús. Y Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Cuál es su palabra? El Evangelio. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, verdaderos cristianos, porque a los discípulos se les llamó, Hechos 11:26, a los discípulos se les llamó cristianos, primeramente en Antioquía. Y dice la palabra del Eterno en Hechos 26:28, que Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:16: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. ¿Cómo nos llamamos entonces los discípulos de Jesús? Y él dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, verdaderos. Gloria al Señor Jesús. Y entonces conoceréis la verdad. O sea, para poder conocer la verdad, 1, hay que oír a Jesús. 2, hay que creer en Jesús. 3, hay que permanecer en su palabra únicamente, el Evangelio. 4, ser un verdadero cristiano. Y ahí recién vas a conocer la verdad que te hace libre. Aleluya al Señor Jesucristo. También, ¿para qué necesitamos la verdad? Platicábamos, dice Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de qué. Entonces necesitamos la verdad para ser salvos. Sin el conocimiento exacto de la verdad no hay salvación. Hay engaño mental, engaño religioso, fanatismo sectario, pero nunca salvación y vida eterna. La salvación es por el conocimiento de la verdad, cuya base y fundamento es que existe un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Un solo Dios, no una triada de dioses, no una trinidad de dioses, palabra antibíblica. Creemos en el Padre, creemos en el Verbo y creemos en el Espíritu Santo, mas no creemos en la Trinidad. ¿Cómo es eso? Pues así mismo como lo estamos diciendo. Creemos que el Padre es lo que dice la Biblia que es el Padre, espíritu puro, suprema fuente, causa y origen de todo lo que existe. Dios es espíritu, el Hijo es procedente del Padre, es la imagen del Padre. Lo dice Hebreos 1:3, lo dice 2 Corintios 4:4, lo dice Colosenses 1:15, lo dice San Juan 1:18, que el Hijo es la imagen de Dios. Entonces, todas las veces que Dios se ha mostrado, es su imagen, o sea su verbo, o sea su Hijo, pero es la misma imagen de su sustancia es espíritu, y el Espíritu Santo es el mismo Dios manifestándose. Es decir, hermanos, el Padre es Dios, el Verbo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dioses? Un solo Dios vivo y verdadero. Y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, ¿qué? Humanizado. El Señor Jesucristo, hombre, por eso resalta y dice literal a la letra, porque esta iglesia no interpreta la Escritura, esta iglesia crea la Escritura, esta iglesia obedece a la Escritura. Y dice Timoteo 2:5, porque hay un Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Dijo el divino maestro, el fundador de esta iglesia, en San Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya. Hay un Dios. ¿Cuántos dioses? Uno, un solo Dios. Y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si Él es el mediador, ¿quién nos enseña el camino a Dios? Ese mediador. ¿Quién nos enseña el mensaje de Dios? Ese mediador. Ese mediador nos enseña el camino, la verdad. Aleluya. Y ese mediador se llama Jesús el Cristo. Amén. Así es. Él lo dijo San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Aleluya. Esa es la base de la verdad para ser salvo. Entonces necesitamos la verdad para ser libres. San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Necesitamos la verdad para ser salvos. Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos la verdad para ser santos. San Juan 17:17, dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. Claro, y es que el verbo es la palabra. Por eso nos dice el Salmo 119, ahí en el antiguo pacto, hermano, una palabra profética acerca de lo que es el verbo. Dice el Espíritu de nuestro Dios en el Salmo 119, definiendo lo que es la palabra. Y dice: el principio de tu palabra, Salmo 119, 160, el principio de tu palabra es verdad, aleluya, y eterno todo juicio de tu justicia. Es decir, la base, el origen. Y esa palabra queda convalidada, respaldada en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cuando el Cristo de la gloria dice, hermano, literalmente, aleluya: santifícanos en tu verdad. ¿En tu qué? En tu verdad. ¿Tu qué? Tu verdad. Y dice, tu palabra es ¿qué cosa? Y el verbo es la palabra. Y aquel verbo, aleluya, fue hecho carne. Bendito sea el Señor. Dice: santifícalos en tu verdad. En Jesús nos santificamos, en el verbo nos santificamos, en la palabra nos santificamos, porque solo su palabra de Él es la verdad. Entonces necesitamos la verdad. San Juan 8:32, para ser libre conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Necesitamos la verdad para ser salvos. Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos la verdad para ser santos. San Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos la verdad para ser puros. Dice 1 Corintios 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. El Señor purifica nuestras almas, las purifica por la verdad, en la verdad, por la verdad, y solo a través de la verdad el Señor purifica nuestras almas, por la verdad. Gloria al Señor Jesús el Cristo, aleluya, gloria al Señor nuestro Salvador. Bendito y alabado sea su santo y bello nombre. Gloria a Cristo el Señor. Entonces necesitamos la verdad para ser libres. San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Para ser salvos, Timoteo 2:4, el cualquiera que tu nombre sea salvo, venga al conocimiento de la verdad. Necesitamos la verdad para ser santos. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos la verdad para ser puros. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas a través de la obediencia a la verdad. Muy bien, pero ¿y dónde está esa verdad? ¿En quién se encuentra esa verdad? Y meditamos: solamente Dios es verdadero. Amén. Romanos 3:4, sea todo hombre mentiroso y solo Dios verdadero. San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si necesitamos la verdad para ser libres, salvos, santos y puros, necesitamos un ser verdadero que nos dé esa verdad, y el único ser verdadero es Dios. ¿Quién es el único ser verdadero? Dios es el único ser verdadero. ¿Y cómo se manifiesta la verdad de Dios? A través de su verbo. Dice San Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Gloria al Señor Jesús. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, pero vino para que diese testimonio de la luz. Aquel, el verbo, era la luz verdadera. El verbo es la luz, ¿qué cosa? Verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es decir, la verdad de Dios está en el verbo de Dios, y el verbo de Dios en la luz verdadera de Dios. Y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuánto le hemos recibido? Diosles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Quiere decir que el verbo de Dios tiene un nombre. Sí, ¿cuál es su nombre? No hay otro. Alabado sea su bendito nombre, Jesús en español. ¡Aleluya! Dice, hermanos, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Y aquel verbo, San Juan 1:14, fue hecho carne. ¿Cómo se llama? Jesús es Cristo. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué?
y de verdad. Él está lleno de toda la verdad de Dios. Toda la verdad de Dios, esa que dice Romanos 1:25, que los idólatras han mudado la verdad de Dios en mentira. Esa verdad de Dios toda está en la persona de Cristo Jesús. Por eso dice Efesios 4:21, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. ¿En quién está la verdad? Está toda en Jesús. Usted quiere salvarse, debe conocer a Jesús. Amén. Usted quiere salvarse, debe recibir a Jesús el Señor. Debe aprender el Evangelio de Jesús. Gente dictando discursos sobre Salomón y dice, denle un aplauso a Jesucristo. Hablando de Sansón, está bien, hermano, que hay muchos héroes de la fe, pero nuestro marco referencial, nuestro ejemplo de vida y conducta, nuestro fundamento se llama Jesús el Cristo. Amén, hermano, no hay otro. Porque en Él está la verdad de Dios. Él trajo la verdad. Dice él en San Juan capítulo 14 versículo 6. Dice, yo soy el camino. Dice, y la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús. Dice, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él hizo la verdad. San Juan 1:17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Él trajo esa verdad. Oye, ¿y qué trajo Jesucristo? La verdad. Trajo la verdad. Amén. ¿Y cómo se llama esa verdad que trajo Jesucristo? Jesús es la verdad. Pero Él dejó algo aquí en la tierra. Él dejó el Evangelio. Él publicó el Evangelio. Él enseñó el Evangelio. Él predicó el Evangelio. Él mandó a creer, aleluya, al Evangelio. Gloria a Dios. Y mandó a predicar el Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Evangelio, si es de Jesús Amén. y sale de Jesús y proviene de Jesús, el Evangelio tiene que ser la verdad. Es que el Evangelio es Jesús. El Evangelio es la anunciación, nacimiento, niñez, juventud, adolescencia, edad adulta, ministerio, milagros, obra, portento, predicación, pasión, muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, ascensión al cielo y su eterna mediación que hace para salvar eternamente a los que por él se lleguen a Dios. Ese es el Evangelio. La persona de Jesucristo es el Evangelio. Jesús es el Evangelio. Y por eso el Evangelio es la verdad. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Efesios 1:13 dice, en oyendo la palabra de verdad. Y dice, el Evangelio de vuestra salud. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, no hay otra palabra de verdad. El Evangelio es la palabra de verdad. Amén. Dice Efesios 1:13, en oyendo la palabra de verdad. Amén. El Evangelio de vuestra salud, el cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Atención a esto. Y oyendo la palabra de ¿qué? De verdad. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros oyendo la palabra de verdad. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Cómo dice Efesios 1:13? Efesios 1:13 en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Capítulo 1, versículo 13 dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de Verdad. ¿Y qué más dice? El Evangelio. O sea, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. Dice, desde que creíste, fuiste Sellado. ¿con qué cosa? Con la palabra. Con el Espíritu Santo de la promesa, oyendo la palabra de verdad. Desde que creemos, recibimos el Espíritu Santo. Oído. Le creo a Dios que es verdadero. Amén. Le creo a su palabra que es verdad. Y es Jesucristo. Recibo a Jesucristo. Recibo ese Evangelio y recibo el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser el Espíritu de verdad. Es que el Espíritu es la verdad. Dice el libro de Primera de Juan. Capítulo, gloria al Señor. Dice el apóstol Juan, el Espíritu mismo es la verdad. Gloria al Señor. Dice Primera de Juan 5:6. Este Jesucristo, aleluya, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Leamos. Y el Espíritu es el que da testimonio. Dice literal, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu. El Espíritu. Dios es verdadero. Amén. Su verbo es la verdad. El verbo se manifestó, se llama Jesucristo. Nos dejó un evangelio que es la verdad. Al creer el evangelio usted recibe el Espíritu. Y el Espíritu es la verdad. ¡Aleluya!
Por eso dice San Juan, capítulo 14, dice el Señor, cuando venga aquel Espíritu de verdad, y también lo dice el capítulo 15, y también lo dice el capítulo 16, el Espíritu le llama el Espíritu de verdad. Dice en San Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Es decir, ya no en la persona encarnado, sino ahora solamente plenamente en espíritu manifestado en cada uno de nosotros. Otro paracleto, consolador, para que esté con vosotros para siempre. El que recibe ciertamente el Espíritu Santo de Dios y se deja guiar por Él, nunca lo pierde, porque ese Espíritu está con nosotros para siempre. No solo para asistirnos o acompañarnos en un momento, sino hasta el día que nos vayamos con el Señor. Aleluya. Dice, y yo rogaré al Padre, y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? Dice el 14, versículo 17, el Espíritu de verdad. Al Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Capítulo 15, versículo 26, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre. Había dicho que lo enviará, rogaría al Padre para que enviara. Ahora dice, yo os enviaré, porque Él y el Padre una sola cosa son, dice San Juan 10:30. Y yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, le dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Capítulo 16, gloria al Señor Jesús. Dice, hermanos, que el Espíritu de verdad, aleluya, es el que dará testimonio, nos guiará. Dice el capítulo 16, versículo 13, cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de ver. ¿Cómo le llama al Espíritu Santo? Le llama Espíritu de verdad. El mismo Espíritu es la verdad, porque el Espíritu del Señor es el mismo Señor. Dice 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Ahora andemos en la verdad, hermano. Nunca nos descaminemos de la verdad. El Evangelio y la verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Que Dios nos guarde y que no seamos disolutos, sino que nos sujetemos a la verdad, nos sujetemos al Evangelio neotestamentario del Nuevo Pacto, nos sujetemos a la verdad, nos sujetemos al Espíritu de verdad, nos sujetemos a Jesús, que es la verdad, nos sujetemos a Dios Padre, que es el único ser verdadero, para no ser disolutos y apartarnos de la verdad, como dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2, que algunos siguen disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Que nosotros no nos apartemos del camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? El Evangelio, no hay otra verdad. ¿Y dónde está ese Evangelio? En el Nuevo Pacto. Aleluya. En el Nuevo Pacto nos dice el Espíritu de nuestro Dios y a Jesús, mediador del Nuevo Testamento. Que sea esto poquito para la honra y la gloria del Señor Jesús.